Muy buenos días, buenas noches en China, muy buenos días en América Latina. Bienvenidos a este seminario en línea, Turismo Postpandemia, Desafíos y Oportunidades para China y América Latina. Este webinar será impartido en idioma español, chino, portugués e inglés. Pueden seleccionar su idioma en la parte inferior de la pantalla. Me presento, soy Roberto Lafontaine, director del Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de la Lengua China, Center for Language Education and Cooperation, su oficina regional para América Latina y el Caribe. Nuestro centro en América Latina y el Caribe se dedica a la enseñanza del idioma chino entre instituciones públicas, privadas, gobiernos nacionales, gobiernos locales, instituciones de educación superior e instituciones de educación secundaria y primaria. Una de las áreas más afectadas por la pandemia fue el sector turismo. Con las restricciones de viajes, las limitaciones, hasta el día de hoy, podemos encontrar el turismo se ha visto enfrentado a nuevos desafíos. Hoy, en este seminario en línea, estaremos abordando los viajes entre China y América Latina, viajes transcontinentales que precisamente han sido los últimos en reactivarse. ¿Qué nos depara el año 2023 y los años que siguen? ¿Cuáles son las áreas a las que debemos poner atención? Agradecemos desde ya a nuestros panelistas que abordarán estas y otras temáticas. Además, en la parte inferior de la pantalla encontrarán la sección de preguntas y respuestas, donde podrán enviar sus preguntas a los panelistas, las que serán respondidas al final de este webinar. Quiero recordarles que este webinar está siendo grabado y será enviado posteriormente al correo electrónico donde hicieron su inscripción y también será publicado en nuestro canal de YouTube. Quiero dar un saludo especial hoy día a nuestra subdirectora Sun-Min Yang, quien está en Beijing, que está con COVID. Le damos un fuerte abrazo esperando que se recupere muy pronto. Para empezar, quiero presentar al primer exponente, la señora Susan Rojas, máster en Estrategia Internacional y Política Comercial, ingeniera de proyectos y licenciada en Turismo. Actualmente es investigadora adjunta en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y consultora en temas de internacionalización de empresas, pymes e inteligencia de mercado, desarrollando estudios para el Banco Interamericano de Desarrollo, la Alianza del Pacífico y la Subdirección de Relaciones Económicas Internacionales y ProChile del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Se ha especializado en el mercado chino y asiático con más de 16 años de experiencia en proyectos multisectoriales en turismo y sector de convenciones, congresos, conferencias y ferias internacionales. Dejo con ustedes a la señora Susan Rojas con el tema Turismo Corporativo, Oportunidades y Potencialidades entre China y América Latina. Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar compartiendo con ustedes hoy día en este webinar. Un saludo al equipo de CLEC por la invitación y también a todos los panelistas con los cuales vamos a estar compartiendo hoy día en esta jornada. Voy a compartir mi presentación, que espero se vea. Por favor, me indican si no se ve o si hay algún problema, pero ya estamos en condiciones de iniciar. Bien, aquí una pequeña modificación al título que había entregado originalmente, porque la idea es mostrar una mirada optimista a partir de lo que es el turismo corporativo y que a su vez tiene una incidencia en otros sectores. Por eso el título hoy día es Turismo Corporativo, China, América Latina, una mirada estratégica y multidimensional. Hoy día es imposible no hacer una retrospectiva y ver todo lo que hemos vivido en este proceso al cual nos ha enfrentado el COVID-19.
sin duda ha sido muy duro, y a partir del 1 de diciembre del 2019, cuando supimos del primer caso en Wuhan, el mundo definitivamente no fue el mismo. Y a partir de eso, cuando el 11 de marzo se comunicaba oficialmente que nos enfrentábamos a una nueva pandemia de la cual no teníamos noción desde el 2002-2003, cuando nos enfrentamos con el SARS, provocó una gran convulsión a nivel mundial. Claramente estábamos enfrentando un escenario que no estaba previsto y que iba a alterar la dinámica global en todos los ámbitos, desde lo económico productivo hasta lo social. Dentro de este efecto del COVID, acá hice una pequeña bajada para pasar rápidamente de lo que fue el efecto China, porque claramente, como en Latinoamérica es muy usual decirlo, cuando China se resfría, todos nos enfermamos, y esta vez literalmente fue así. O sea, claramente lo que surgió en China enfermó a todo el mundo en diferentes magnitudes, ¿ya? Pero localmente también generó algunas instancias que hoy día todavía afectan a nuestras economías, que se encuentran en una etapa de apertura mayor a la que está viviendo China, ¿ya? Y en este contexto hablamos de lo que es la política del cero COVID. La política del cero COVID es un esfuerzo radical de las autoridades chinas por controlar el brote surgido en la ciudad de Wuhan, y básicamente por un tema sanitario local, obviamente, pero también por una responsabilidad en relación al resto del mundo, de querer controlar para que sus efectos no fueran tan profundos como terminaron siendo, a pesar de las políticas que se implementaron en China. ¿Qué implicó esto para la población china? Claramente, confinamientos y testeos masivos, el cierre de sus fronteras y las restricciones de todos los viajes que se realizaban en grupos e individualmente al extranjero. A diferencia de otros países, la política COVID-0 que implementó China ha perdurado en el tiempo, y eso probablemente ha sido lo que ha generado un mayor impacto en nuestras economías, que claramente dependen en demasía de nuestros principales socios comerciales, que en este caso es China y Estados Unidos por otra parte. La permanencia en el tiempo la hemos vivido hasta estos últimos días, que se realizaron los últimos anuncios de las modificaciones que se iban a implementar en la política, pero hace un par de semanas vimos como en primavera Shanghái todavía se recluía y estuvo básicamente 2 meses en reclusión, con todo lo que ello implica para una de las ciudades o uno de los centros neurálgicos de China, tanto a nivel comercial y de dinámica interna del país, como lo es para la conectividad internacional. ¿Qué provocó esto? Una reacción en cadena. Estamos hablando que las cifras hablan de una disminución de sobre el 58% de los pasajeros en todo el mundo, la primera mitad del 2020, que fue cuando ya estábamos viviendo el proceso de COVID, en comparación a lo que venía registrándose en 2019. El efecto en China lo podemos dimensionar, por ejemplo, China posee 2 de los aeropuertos internacionales que maneja un mayor flujo de turistas a nivel global. Con eso estamos hablando del aeropuerto de Beijing y del aeropuerto de Shanghái. En el caso de Beijing estamos hablando que en el periodo prepandemia se movilizaban por sobre 100 millones de pasajeros. Sin embargo, las cifras cayeron sobre un 73%, y en el caso de Shanghái, que moviliza más de 76 millones de pasajeros, la cifra también se redujo en un 68% el primer semestre solamente del 2020. Esto es un poco para mostrar el impacto, pero vamos a ir avanzando en un escenario positivo que hoy día estamos viviendo y que nos tiene pensando en las estrategias que vamos a implementar para atraer a los turistas chinos. Acá otro concepto que básicamente eran las proyecciones locales, que apuntaban a que en el año nuevo lunar China superaría solamente en esas fechas de feriado los 7 millones de viajes internacionales desde sus fronteras. Esto no solamente implicó un daño en la economía china a nivel de la actividad turística, sino que fue generalizado. Claramente ha habido un monitoreo de parte de la administración central a fin de que
estos efectos sean lo menos profundos posible o se puedan mitigar en el corto mediano plazo. Estamos hablando que hoy día existe un desempleo juvenil del orden del 20% en China, que hubo una contracción fuerte en todo lo que es la industria manufacturera, también en las inversiones, un poco sesgado por lo que se venía arrastrando de la crisis, la guerra comercial con Estados Unidos y la implicancia que había tenido en las inversiones vinculadas a los suministros de las cadenas globales de suministros y de valor, ¿cierto? La proyección del crecimiento claramente no es tan optimista como la que se tenía prevista a partir del año 2019 y hoy día estamos hablando de una cifra que probablemente va a bordear el 3%, bastante lejano a las cifras que usualmente nos tenía acostumbrado China y que se acercaban al orden del 10, 9, 8%. ¿Cuál es el escenario hoy día? El escenario hoy día es bastante optimista en el sentido que a nivel global estamos viviendo una nueva etapa. El virus no se ha ido, pero hemos aprendido a convivir con él, lo que ha implicado que se flexibilicen las medidas que se han tomado en los diferentes mercados para poder dinamizar la economía y con ello también dinamizar el turismo y el flujo de turistas a nivel global. Las últimas cifras que arroja el barómetro de la Organización Mundial del Turismo así nos indican que esta tendencia positiva va al alza y que los porcentajes de recuperación son bastante optimistas en el corto y mediano plazo. Estamos hablando que las llegadas de turistas internacionales solamente en el periodo enero-julio del presente año aumentaron en un 172%. Estos porcentajes siempre basados en cifras históricas de los periodos que están en evaluación. Los mercados que han tenido mayor recuperación han sido Europa y Oriente Medio. Estamos hablando de Europa que ha superado el 190% de los viajes en sus últimos periodos, también Oriente Medio, América también, y Asia Pacífico también cuenta con un aumento del movimiento de turistas por sobre el 160%, pero a diferencia de los otros mercados aún mantiene un déficit que es mayor al 86% en comparación a las cifras históricas anteriores. En el caso de China, las buenas noticias vienen prácticamente desde la semana pasada. O sea, tuvimos un primer anuncio en noviembre en el cual se nos mostraba que estaba a la disposición de la administración china de comenzar a generar ciertas flexibilidades que permitieran el flujo de turistas principalmente internos. Si hay algo que tenemos que interiorizar es que independiente de que las medidas hoy día ya estén en curso, para el turismo internacional recién se van a poder ver flujos significativos o una dinámica mayor a partir de marzo del 2023. Ya estamos hablando en el corto mediano plazo, pero con bastante prudencia y también con la necesidad de un análisis bastante profundo de cómo va a ser este nuevo flujo de turistas chinos que va a salir desde su frontera, que claramente no va a ser el turista que viajaba en el periodo prepandemia. En el tema de la flexibilidad, básicamente dos etapas básicas. En noviembre, que fue el anuncio de este protocolo de los 20 puntos, en el cual se flexibilizaban algunas medidas tendientes a que los ciudadanos chinos pudieran trasladarse entre las provincias del territorio sin tantos requisitos como de pruebas PCR, el tema de las reservas sanitarias había que cumplir en hoteles, etcétera. Y una segunda etapa estas primeras etapas, esta primera anuncio estaban en proceso, ya no llegamos a ver la concreción total de estos 20 puntos del protocolo, hasta que llegamos a diciembre y en definitiva también un poco influido por la presión social que generaron algunos acontecimientos producto del aislamiento en algunas ciudades específicas. China apresuró el paso y comenzó a generar mayor flexibilidad en las medidas que iba a implementar y en esto las buenas noticias están básicamente en que las personas van a poder
poder hacer sus cuarentenas en sus hogares, que además las restricciones para trasladarse de provincia a provincia ya dependen solo de una prueba de test PCR, y que las personas contagiadas leves ya no van a ser aisladas, sino que van a poder hacer cuarentenas en sus propias moradas. ¿Por qué son tan importantes para nosotros estas medidas y ver que en definitiva hay luces de que esto va a avanzar en el corto plazo? Porque China, si bien es un importante socio comercial en términos de la exportación de bienes para todos los países del mundo, también se había convertido en el principal emisor de turistas a nivel internacional. Turistas que son bastante valorados porque aquí, como todos sabemos, son turistas que tienen un nivel de gasto que es bastante mayor y que por lo tanto a la economía local la beneficia de manera más sustantiva, ¿ya? Pese a los viajes, a la flexibilidad de los viajes, como mencionaba anteriormente, este proceso está recién comenzando y luces de lo que vamos a poder proyectar en términos de estadísticas o estrategias específicas lo vamos a conocer en el 2023. Sí, el movimiento de turistas que se ha generado en China, porque el turismo interno en China siguió movilizando gente, estamos hablando de cifras oficiales en el Día del Trabajo que hablaban de 230 millones de personas que se movilizaron, mostraron algunas señas que es importante considerar para nuestras estrategias. Y estas son básicamente tres, que primero, el turista chino sigue en alza con su demanda por el lujo, ya que era una tendencia que se venía manifestando prepandemia, pero ahora en una mayor escala. Los traslados privados, que en el caso del turismo interno se traduce en el arriendo de vehículos, pero en el turismo de larga distancia en traslados privados, y la contratación de tour burbuja, porque básicamente va a ser un turista más precavido, que no va a querer contagiarse en su primer viaje de salida al extranjero, por lo tanto va a privilegiar una salida más individual o con actividades más burbujas, como estamos llamando hoy día en el sector turístico. ¿Cómo abordamos esta competencia que se viene nosotros como países de Latinoamérica? Siendo muy objetivos claramente, tenemos que poner los pies en la tierra y partir de una premisa que nos va a permitir generar una estrategia quizás mucho más inteligente, y que es que básicamente América Latina no fue antes de la pandemia y no será post pandemia el destino prioritario del turista chino. Entonces, ¿cómo competimos con países de Europa, con países de Asia, con países de Oceanía, que claramente tienen un flujo de turistas que es bastante mayor al que tenemos nosotros como países en Latinoamérica? Acá un ejemplo de los top 5 en cuanto a las estadísticas pre-pandemia de cuáles eran los destinos favoritos de los turistas chinos, perdón, y que básicamente se va a replicar porque probablemente va a seguir la tendencia de un turismo interno, un turismo regional, para luego comenzar a desarrollar viajes de mediana y larga distancia. Entonces tenemos destinos como Tailandia, que concentran el mayor número de turistas en el 2019, Japón, Estados Unidos, Francia y Australia. Y en total, al año 2019, prepandemia, China estaba manejando un flujo de turistas del orden de los 155 millones. ¿Cuál es nuestra realidad en ese mismo escenario en el 2019? México, el principal receptor de turistas chinos, seguido por Perú, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Claramente las cifras son bastante diferentes a lo que vimos en los otros mercados. Por lo tanto, nuestra estrategia tiene que conversar quizás desde no la competencia de los atractivos turísticos, de naturaleza, de paisaje, culturales, etcétera, que estamos acostumbrados a poner en primera línea y a partir de lo cual se generan nuestras principales estrategias de promoción del turismo, sino que tomar otras señales que hablan de factores estratégicos a partir de los cuales nosotros podemos comenzar a generar flujos muy interesantes de turistas, pero de una manera mucho más inteligente. Por ejemplo, en la última sesión de APEC, que fue ahora recientemente en noviembre, el propio presidente Xi Jinping manifestaba la importancia que tiene la región de Asia-Pacífico, y entre ellos los países de Latinoamérica, para el mercado chino.
pero claramente no apuntaba a una importancia en términos turísticos, sino que básicamente a una importancia en términos de las cadenas industriales y de suministros globales y de seguridad alimentaria y energética. América Latina es uno de los más importantes proveedores de la economía china de commodities y de otros bienes y productos que son base para la producción de la industria manufacturera del país asiático. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Claramente nosotros tenemos que partir nuestra estrategia desde nuestras fortalezas productivas, pensando en alianzas estratégicas a nivel región. Estamos hablando que en América Latina nuestros principales recursos son el oro, el cobre, donde entramos de lleno en lo que es la minería. Hoy día la energía también es un factor importante en temas económicos, la agricultura, la ganadería y la industria. Por lo tanto, ¿a qué debemos apuntar? A un turismo corporativo concebido desde una mirada estratégica y multidimensional. Y cuando hablo de multidimensional es un poco salirnos del traje del turismo 100% como turismo e involucrar a otros sectores productivos. Uno de los instrumentos que mayor eficacia logra en términos de congregar profesionales que se mueven alrededor del mundo por temas de negocios son las ferias internacionales, ¿ya? En América Latina, nosotros estamos hablando del orden de 850 ferias que se realizaban al año, ¿ya? Hoy día estamos tomando nuevamente el ritmo, existe un formato híbrido en el cual si uno analiza cómo se han estado trabajando los eventos internacionales que se han hecho en Latinoamérica, la presencia china en los formatos híbridos ha sido bastante baja, por no decir casi ínfima, y esto puede que se deba a la falencia en sistemas de soporte, y ahí es donde entramos a asociarnos a otras instituciones, como pueden ser los institutos Confucio, la Fundación CLEC, etcétera, donde hay un recurso humano capacitado que puede solventar estas brechas que se generan por el tema idiomático para que las empresas chinas puedan hacer uso de los formatos híbridos como una primera instancia de las ferias internacionales que se desarrollan en América Latina. A nivel global, el año 2019 se realizaron más de 30.000 ferias en 180 países, ¿ya? Asistiendo más de 300 millones de profesionales, lo que se tradujo en más de 4 millones de empresas que participaban de sus actividades y más de 270.000 millones de dólares, los cuales se miden en términos de contratos y otros bienes que se generan a partir de la dinámica de las ferias. En América Latina, los principales mercados para la realización de eventos y exhibiciones internacionales son México, Brasil, Argentina, Bolivia, perdón, voy a tomar agua, Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador y Paraguay. La oferta cada vez es más diversificada y más profesional, y eso lo podemos ver en los eventos, en las exhibiciones, en las ferias de los distintos sectores, donde encontramos desde ruedas de negocio hasta charlas técnicas, capacitaciones, visitas técnicas y otras instancias que van asociadas a el desarrollo de las ferias y que claramente también potencia los pre-tour y los post-tour que se puedan realizar en contexto de este tipo de eventos. En términos del movimiento de los profesionales que realizan viajes en torno al mundo de la feria, se dice que uno de cada 4 pasajeros en el mundo está relacionado a la actividad ferial, ¿ya? Con lo corporativo, con los congresos, con los eventos. Un segmento estratégico para el turismo latinoamericano hoy día, si nosotros queremos comenzar a desarrollar una estrategia con la finalidad de atraer un flujo significativo de turistas chinos en una primera etapa. Perdón. ¿Cómo a través del turismo corporativo activamos las relaciones económicas entre países de América Latina y China post pandemia? Bueno, utilizando todas sus externalidades y las dimensiones que implica una actividad turística de gran potencial y que además tiene un efecto multiplicador
que no ha sido dimensionado. Ya han habido algunos avances en algunos mercados específicos donde han querido hacer una trazabilidad o una medición más específica de cuál es el efecto multiplicador de la realización de una feria, pero no ha sido sustentado en el tiempo, por lo tanto sería un buen espacio de análisis estadístico para ver en resultados concretos cuáles son estas dimensiones. Acá un panorama general de cómo nosotros debiéramos concebir esta multidimensionalidad que surge para potenciar el turismo a través de las ferias internacionales. ¿Ya? Acá yo hice un esquema bastante básico, pero solamente como para ir identificando las áreas que estarían en esta nueva estrategia que nosotros pudiésemos pensar incluso con agendas de eventos internacionales de sectores productivos específicos que se puedan trabajar de manera conjunta entre varios países, así como trabajamos los tours binacionales o multinacionales, trabajar agendas feriales binacionales o multinacionales, ¿ya? Una primera etapa que básicamente habla de la concepción del proyecto y la preproducción. Luego la ejecución del proyecto que tiene una bajada en donde comenzamos a ver las diferentes dimensiones que se manifiestan a partir de esta actividad productiva específica en función del turismo de ferias y eventos, ¿ya? Tenemos las horas personas, proveedores, etcétera. Esto solo lo voy a mostrar porque quiero ejemplificarlo con mayor detalle con una feria específica que es la feria Expomin que nosotros desarrollamos en Chile, que es una feria que ya se ha consolidado en el mercado de la minería, siendo una de las 3 ferias más importantes que se realizan a nivel global. ¿Cómo trabajamos la concepción de estos eventos? ¿Cómo sabemos qué sector tenemos que potenciar? Básicamente tenemos que seguir la trazabilidad de nuestras exportaciones. Chile en particular su principal exportación es el cobre, por lo tanto claramente sus fortalezas en cuanto a industria, tecnología, servicio, capacidad del recurso humano, etcétera, van a estar en esta área. Por lo tanto, desarrollar un evento o potenciarlo en esa área va a ser mucho más eficiente. Y en ese contexto tenemos como paralelo que China es nuestro principal socio comercial en temas de importación de productos mineros de Chile. Perdón, ¿Alguna? Susan, ¿Sí? estamos pasados en el tiempo 5 minutos. Te Ya, pido entonces por voy a favor, avanzar, sí, voy a por avanzar favor, esto ahí rapidito. Sí, bueno, acá entonces les dejo el detalle de las dimensiones en las cuales nosotros estaríamos generando este efecto multiplicador multidimensional, que generalmente se concentra básicamente en temas de inversión, pero en el caso de feria podemos hacer una trazabilidad mucho más extensa, incluso a partir de productos. Ya para terminar las apreciaciones finales, el escenario es positivo en la medida que en el 2019 nosotros ya contábamos con cifras positivas como mercados latinoamericanos de crecimiento en cuanto a los flujos de turistas que provenían de China. Aquí los porcentajes que no voy a detallar. Y también hoy día el escenario es positivo porque América Latina no durmió en este proceso y realizó muchas actividades tendientes a atraer al turista chino, ¿ya? Y en ese contexto estamos hablando, por ejemplo, de Costa Rica, que aplicó la exención de visas para los turistas que provengan del mercado chino en el periodo pospandemia, en el caso de Argentina, que firmó un acuerdo con Citrip para potenciar el flujo de turistas hacia la región, el caso de Chile, que ya situó un sitio de turismo en China con extensión.cn y así una serie de otras actividades que podemos dejar para otro webinar, en las cuales América Latina está haciendo una muy buena tarea. ¿Qué existe? Una necesidad de una macroarticulación, donde por ejemplo existen ya algunos avances como lo que se hace con la Alianza del Pacífico y el sector turismo, donde potencialmente podríamos incluir como sugerencia el que comencemos a trabajar de forma bilateral y multilateral las ferias y eventos internacionales. Trabajar el segmento corporativo de manera inclusiva, sin distinción de género o con diferenciación positiva. Las últimas estadísticas muestran que el movimiento de mujeres por temas de negocio ha ido creciendo exponencialmente, por lo tanto, las estrategias para captar profesionales que visiten
en nuestras ferias y exhibiciones tiene que apuntar también a un tema de inclusión y género. Ampliar los canales de promoción más allá de las agencias. Yo ahí en el diagrama mostraba que están las OTAs que conocemos todos, pero también existen cámaras específicas, como por ejemplo en el caso de la minería, China Mining, a partir de la cual podríamos generar programas para sus empresas asociadas que puedan viajar a los eventos de minería en América Latina. Concebir los eventos de negocio no solo en términos de producción, sino que en un esfuerzo multisectorial. La cultura digital, ya hemos visto cómo se ha intensificado el tema tecnológico a nivel global y muy puntualmente en China. O sea, tenemos que estar preparados, por ejemplo, para que el turista chino o corporativo que venga a una feria, etcétera, pueda ocupar Alipay y pueda hacer sus pagos de forma digital como está acostumbrado a hacerlo en su mercado. Y finalmente, triangular esfuerzos del sector privado, el sector público y la academia para que los formatos híbridos o las actividades que vamos realizando inicialmente para atraer a ese segmento del sector turístico cuente con el soporte idiomático y de experiencia en cuanto a términos culturales que nos permita que los flujos de turistas comiencen a llegar a nuestra región a partir de los eventos corporativos que he señalado inicialmente. Lamento haberme pasado en el tiempo y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Susan. Muy interesante el tema y sin duda alguna es un esfuerzo y visto el turismo no desde el punto de vista tradicional, sino que desde el punto de vista sectorial y sobre todo mezclado con el turismo de negocio, lo encuentro fantástico y una muy buena oportunidad para América Latina. Muchas gracias. Gracias a ti, Robert. Ahora voy a dejar con ustedes a la profesora Lin Mi-Hui, doctora y profesora asociada de la Escuela de Silvicultura, Arquitectura y Paisajismo de la Universidad de Agricultura del Sur de China, miembro de Planificación Urbana Nacional, postdoctorado del Instituto de Turismo y Recreación de la Universidad Estatal de Pensilvania, vicesecretaria general del Comité Profesional de Recreación y Turismo Forestal en la Sociedad Forestal de Guangdong, experta en think tanks en la Asociación de Ciencia y Tecnología de Shaohuan. Ella además ha presentado proyectos en la Fundación de Ciencias Naturales de Guangdong, proyectos de investigación del Ministerio de Cultura y de Turismo, y en planificación y diseño turístico en todos los niveles, además de 20 artículos en importantes revistas de China y el extranjero. Además, obtuvo el primer lugar al premio al mejor artículo de la Conferencia Anual de Investigación de Turismo de China en la revista Tourism Tribune, y el segundo lugar del premio a la excelencia de docencia y premio de educación integral de la Universidad de Agricultura de China del sur de China. La profesora Lin Mi-Hui presentará el tema Desarrollo Turístico Sostenible en Sitios de Patrimonio Mundial en Pueblos y Ciudades. Bienvenida, profesora.请问可以看到吗？好，好的，大家好，很高兴，也很感谢雨禾中心的一个邀请，让我participar en este evento y mis agradecimientos a la Fundación CLEC por haberme invitado. Espero poder compartir con ustedes algún día de manera presencial. Mi tema de hoy es el desarrollo turístico sostenible en sitios de patrimonio mundial en pueblos y ciudades, y bajo esta perspectiva de la pandemia. Entonces, ¿de qué manera podemos sostener un desarrollo sostenible en el sector de turismo post-pandemia? Antes de compartir, me gustaría comentarles lo que había planteado la UNESCO en el año 2000, que se supone que el turismo promueve la conservación del patrimonio, pero tiene un papel limitado en la preservación del patrimonio o el desarrollo sostenible y desarrollo de turismo y la conservación de las ciudades antiguas, que se han convertido incluso en
en una contradicción. Entonces, ¿de qué manera podemos enfrentar los problemas que nos ha traído la activación del problema o el turismo o el exceso de comercialización del turismo? Entonces hay muchas contradicciones en estos aspectos. Entonces ahí estamos ante la problemática de qué manera podemos desarrollar un turismo sostenible. Por eso hoy día quisiera compartir el primer tema con ustedes. Es el tema grave que es la comercialización de turismo en los sitios del patrimonio mundial. Y a través de dos casos, por ejemplo, la ciudad de Lijiang y Xiti. Y el segundo tema voy a compartir con ustedes un poco del turismo patrimonial bajo el impacto del COVID-19, transformación y oportunidades. Vamos a comenzar primero con este tema de la comercialización. Estas fotos que ustedes pueden apreciar son pueblos que han sido declarados patrimonio mundial en China. Imagínense ustedes la semana dorada de vacaciones en estos pueblos que se satura de turistas. Por ejemplo, Zhouzhuang, Lijiang, que está en la provincia de Yunnan. Y lo que ustedes pueden ver es esto, es antes de la pandemia del año 2020. Pero debido a la apertura quizás gradual de la política del COVID, es posible que China vuelva a tener este tipo de paisaje del exceso de turismo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el auge del turismo en los sitios patrimoniales como pueblo y ciudad y el rápido desarrollo de comercialización de turismo, hay un exceso. Y yo creo que de esa manera le han hecho a los pueblos perder su vitalidad, su identidad y que toda su vida se convierta en, o sea, la vida de los locales se ha convertido en pueblos y ciudades puramente comerciales. Es posible que ellos sigan esa corriente comercial, pero se van a transformar y eso va transformando su identidad, su tradición, y que su vida tradicional se convierta en una vida comercial. Entonces, estos sitios patrimoniales probable que finalmente se conviertan en unos sitios comerciales y perdería su cultura y su identidad. Y eso puede hacer desaparecer en el futuro su cultura e incluso la cancelación de los títulos de inscripción de Patrimonio Mundial de Humanidad. Y entonces va a ser algo negativo, obviamente, para el turismo. ¿Cómo podemos entonces evitar estas consecuencias? Entonces, específicamente yo creo que en ausencia de las restricciones externas, el desarrollo del turismo es realmente la comercialización de turismo en los pueblos y ciudades patrimoniales, un fenómeno inevitable. Entonces, la segunda cuestión es, en este proceso de desarrollo turístico, ¿se puede controlar realmente el proceso de comercialización por debajo de cierta escala? ¿Es solo el gobierno el que tiene el rol de control sobre la comercialización del turismo? Entonces, ante estas problemáticas, nosotros hemos realizado un preestudio sobre la comercialización excesiva del pueblo de Lijiang de la provincia de Yunnan, al sur de China. Lijiang se encuentra en el noroeste de Yunnan y es una parte importante del patrimonio cultural mundial de la humanidad. Ustedes pueden apreciar que estos pueblos, estas residencias, se han conservado bastante bien, que pertenecen a la etnia nazi, tienen un estilo arquitectónico muy famoso y entonces este pueblo comenzó su auge de turismo a partir del año 80. Se pueden imaginar que en 2011 superó los 10 millones, en 2013 superó los 20 millones y 50 millones en 2019. Entonces, es una tendencia al alza, pero no es manera gradual, es realmente acelerada. Entonces, nosotros hemos realizado una encuesta de escaparates en las calles principales del casco antiguo de Lijiang y
por ejemplo, esta es una calle tradicional del pueblo. Y según los resultados de nuestro estudio, si pueden apreciar, estas tiendas comerciales, el 90% de ellos del casco antiguo de estas tiendas están relacionados con el turismo y el 70% está directamente relacionado con el turismo. Y, o sea, que todo lo que hacen ellos tiene una relación directa en excesiva con el turismo. Entonces, ellos dependen demasiado del turismo. Es una dependencia increíble. Y sobre todo, también los puntos de venta souvenir, si ustedes se dan cuenta, ocupan una alta proporción y las tiendas de venta de artículos de plata son las principales tiendas de venta souvenirs. El margen de beneficio es extremadamente alto. Aquí hay muchos turistas que compran artículos de plata, artesanía de plata. Es decir, su margen está manejando entre 10 y 30 veces. Entonces, hay una tendencia, creo que desigual de oportunidades, hay una asimetría de información en este sentido, que es tanto la tendencia en esta asimetría de información que los turistas están comprando sobre un margen exagerado por los artículos de souvenir. Entonces, en el mercado, los propietarios también que pueden pagar una renta más alta impulsarán las fachadas a lo largo de la calle para transformarlas en tiendas, en consumo residencial y no en consumo residencial. Entonces, el consumo no residencial se verá muy afectado por esta llegada masiva de los turistas. Entonces, nos preguntamos, ya que la comercialización de turismo es inevitable, entonces, ¿es posible controlarse efectivamente con una intervención predecible? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Shiti. Shiti es un pueblo tradicional que se encuentra al sur de la provincia de Anhui, en la ciudad de Huangshan. Yo creo que muchos de ustedes conocen la montaña Huangshan. Es un lugar que ha conservado bastante bien las arquitecturas antiguas de la dinastía Qing y Ming. Cuenta con 3 salones ancestrales. Entonces, es una arquitectura muy representativa de la provincia de Anhui. Y por eso podemos apreciar esta foto tan auténtica. Y fue incluido en la lista del Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO en 2000. Entonces, nosotros realizamos una investigación para estudiar la función de uso de los edificios residenciales en primer piso a lo largo de la calle y a lo largo de las principales rutas turísticas en el mapa de la guía turística. Podemos apreciar que las tiendas que se montan a lo largo de las calles tradicionales son parte de la parte residencia de los locales, es decir, los locales viven en su casa, pero hacen un pequeño comercio. Entonces, el porcentaje del comercio ocupa el 73%. Es decir, hay un gran porcentaje en que el negocio local dedicado a turistas sea superior al porcentaje de los comercios locales dedicados realmente a los residenciales. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? En 2002, el gobierno municipal de Shiti dejó de dar licencias comerciales en los pueblos. Entonces, la comercialización de turismo en Shiti ha sido controlada de manera efectiva. Y las tiendas, los operadores de las tiendas, son principalmente aldeanos locales. Entonces, muchas personas se pueden preguntar, entonces, si al no otorgar licencia a estos comerciantes, ¿de qué manera podemos ayudar a ellos? Entonces, el gobierno lo que ha hecho es instalar una zona nueva de comercio sin tocar el casco antiguo y empezaron a atraer operadores, y esas calles comerciales del sector nuevo tienen básicamente de todo, ¿no? Estacionamiento,
lugares de comida, comercio, etc. Entonces, dentro de, podemos concluir de que si no hubiese la intervención de los gobiernos, es muy difícil controlar ese exceso de comercialización de turismo, porque los aldeanos quieren aumentar su negocio, las empresas turísticas quieren aumentar su negocio, aumentar su margen de utilidades, y los turistas que no tienen conciencia quizás compran en exceso los souvenirs. Entonces todo es un círculo vicioso también, y eso asume el factor de expertos, del gobierno, de los medios de comunicación. Entonces, en base a estos dos conceptos, estos dos estudios, la comercialización en la ciudad histórica es el resultado de la elección colectiva de funcionarios gubernamentales, turistas, comerciantes, residentes locales, en la búsqueda de sus propios intereses bajo la influencia de la renta diferencial del suelo. Y por eso, en ausencia de una intervención externa, el turismo comercial es inevitable. Creo que las autoridades locales son los que tienen mayor facultad y poder para intervenir y controlar sobre todo el exceso de comercialización de turismo, y deberíamos saber cómo controlar y cómo hacer que los gobiernos locales sean más capaces y que se sientan motivados a intervenir de forma previsible en este exceso de comercialización de turismo en pueblos. Bueno, esto ha sido el ejemplo de Lijiang y City, y a continuación quisiera compartir mi visión propia sobre el desarrollo turístico de los sitios patrimoniales bajo el impacto de COVID-19. En primer lugar, creo que bajo el efecto de pandemia es muy difícil para China volver a su industria de turística de antes. Entonces, porque se ha visto afectado, aparte de la globalización, la regionalización y apertura bilateral, sumando todo el costo, el aumento de costo de los vuelos, hay menos expectativa de ingreso, hay problemas psicológicos en los turistas y de actitud, sobre todo de los residentes del destino. Entonces creo que a corto plazo es muy difícil que el turismo internacional regrese a su apogeo. Creo que China tiene que replantear el mercado de turismo post pandemia. Aquí podemos apreciar en los últimos 10 años el crecimiento de turismo, pero ustedes se pueden dar cuenta, según este gráfico, en el 2019 tuvimos un pic de 6 millones de turistas y con un ingreso de 57 billones, 251 mil millones de yuanes. Entonces, en el año 2020 bajó drásticamente, y creo que la subida va a ser gradual en el futuro de post pandemia. Y segundo lugar, creo que la pandemia ha reacondicionado la competitividad de la industria del turismo en sitios patrimoniales. Hay que reajustar la estructura del mercado. Entonces, algunas pymes y microempresas turísticas con negocios tradicionales, hay muchos competidores, pequeña escala y poca capacidad de antirriesgo. Todos estos entes, actores, se van a retirar del mercado. Y hay una gran oportunidad quizás para las empresas grandes. Hay un espacio de demanda. Y lo otro, que bajo la influencia pandemia se ha acelerado el proceso de digitalización del turismo patrimonial. La prevención y control epidémico ha aumentado la demanda de servicios sin contacto y se ha acelerado el proceso de digitalización del turismo, aumentando rápidamente. Se han realizado muchas reuniones virtuales, online, muchos eventos, muchas incluso exhibiciones, turismo virtual, y todo eso fue producto de la pandemia. También con el desarrollo del 5G, nosotros creo que eso cambiará la tecnología subyacente y la estructura comercial de la industria del turismo. Recientemente, la profesora Susan mencionó sobre el turismo corporativo, lo cual me parece muy interesante. Creo que en paralelo a eso, hay que siempre trabajar sobre el concepto de turismo más,
turismo más cultura, turismo más negocio, todo lo que sea turismo con un valor adicional, un valor añadido, es bienvenido para el tema de productos de innovación. Tenemos que enriquecer a la innovación y optimizarlo. Y por último, también quisiera mencionar un poco de qué manera podemos enfocar la fuente de visitantes en los alrededores de las ciudades patrimoniales. Porque ya que se van a empezar a relajar de a poquito las medidas, pero debemos considerar que dentro de un corto plazo es difícil recuperar el turismo. Por ejemplo, para la gente del colegio, los estudiantes, entonces cuando viajan todavía se enfrentan a medidas bastante restrictivas, pero la demanda por turismo está latente. Yo creo que hay una posible tendencia de subida a corto plazo y tenemos que enfocarnos en la fuente de visitantes, de los turistas, de dónde vienen los turistas, de qué manera podemos ampliar, optimizar, mejorar nuestros productos del turismo. Bueno, y debido al tiempo, por último, quiero compartir una conclusión con ustedes y pensar que el turismo es como una espada de doble filo y deberíamos tratar mejor de manera sostenible la relación con el turismo y cómo desarrollo y el desarrollo futuro. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Lin Mi-Hu. Fue muy interesante escuchar una charla sobre el turismo sostenible post pandemia, cómo lo han hecho pueblos en China, cómo lo han hecho bien y cómo lo han hecho mal, cómo lo hemos hecho bien en América Latina y cómo también lo hemos hecho mal en América Latina. Así que muchas gracias, ha sido una visión muy interesante, muy profesional. Ahora quiero dejar con ustedes al profesor Alexandre Silva, alumno de doctorado en Administración de Empresas, Marketing de la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, máster en Administración de Empresas, también de la misma universidad, especialización en auditoría tributaria y ha sido durante mucho tiempo licenciado en turismo, abogado, contador y guía de turismo con habilidades regionales en América del Sur y en Río de Janeiro. Sus estudios han estado relacionados con cultura y también en consumo de personas sordas y en servicios de hospital. Quiero dejar con ustedes entonces al profesor Alexandre Silva, conociendo su propia casa, un turismo doméstico en China y en los pueblos latinoamericanos y caribeños. Bienvenido, Alexandre. Hola a todos, boa tarde. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bien. Es un gran placer y una responsabilidad hablar con los profesores también de Susan y Lin Mi, que dieron clases magistrales sobre el turismo y fue muy importante escuchar sobre el turismo corporativo, pero también escuchar y dar una visión sobre la capacidad en los lugares que tienen que ser protegidos y que son interés de la humanidad, visión con el cual comparto bastante. Bueno, voy a compartir la presentación. Un momento, por favor. ¿Están logrando ver? Bien. Yo soy la única persona que hablo portugués entre las conferencistas. Es un desafío. Entonces, me gustaría que gentilmente decirles ni hao a mis amigos de China y hola a todos mis hermanos de América Latina. Estamos todavía en medio de la pandemia, es algo que no podemos olvidar, aunque como dijo la profesora Susan, nosotros nos acostumbramos a vivir con el virus,
pero el turismo todavía sufre mucho aquí en Brasil, en diversos países de América Latina y todavía en China, pero todavía vivimos con algunas restricciones. Entonces, la propuesta que yo estoy trayendo hoy es que nosotros hablemos sobre el turismo doméstico o el turismo regional, el turismo doméstico en China, con sus dimensiones del turismo regional en América Latina. Una forma incluso que las personas puedan apropiarse de sus propios patrimonios turísticos, traer una perspectiva sobre el turismo de placer. Bueno, entonces, en primera parte, China para los chinos, camino para retomar el turismo en la China después de la pandemia, en este movimiento que todavía estamos haciendo hasta ser declarado fin de la pandemia. El virus reaparece en algunos momentos, es una preocupación de los gobiernos y nosotros como población. Entonces, estoy trayendo aquí una propuesta de turismo doméstico como una estrategia de retomar el turismo en China. Bueno, aquí hablamos una visión para nosotros de América Latina, trayendo un poco sobre la China. Estamos hablando sobre la mayor población mundial. En los últimos censos ellos realizados por el gobierno chino indicaron 1.4 mil millones en China de población mundial. Estamos hablando de la segunda mayor economía del mundo, es la gran socio de Brasil 这是我介 y 绍的中国的 de más o menos de GDP。 7.73 中 trillones 国是一个多 del 文 Banco 化的国 Mundial 家， y está apenas atrás de Rusia y Canadá en términos de territorio. Como densidad de población, son países 是一个 también 多 con 语言、 gran 多文化的国家 extensión。de nieve, 那 etcétera. 当然，旅 Y 游 la 业也 densidad 是。 china gana de forma amplia. La pluralidad cultural, étnica y lingüística en China es indiscutible. Son diversos polos, etnias que tiene aunque el 那 Han, el pueblo Han, 中国的这 se 个 ha 最多 hablado 的民族 también 呢是汉族， y en la mayoría de la población de China, y que eso va a reflejarse una mayor diversidad cultural y religiosa. Estamos hablando de un país que cuenta con 3 grandes religiones. Algunas iniciaron como filosofías, pero son hoy, por ejemplo, como el budismo, confucianismo y el taoísmo. El pueblo chino también tiene fuertes valores basados en la familia. Y cuando estamos hablando de turismo doméstico, es bastante interesante cuando nosotros hablamos de esas cifras de turismo y esos números de turistas en circulación. Y China también trae escenarios turísticos para todos los gustos y todos los perfiles 那 de 当然中国 turistas. 是一个最大的旅游目的 Bueno, 地。 entonces con la gran extensión y grandes posibilidades presentados por China, traemos como propuestas es que en este movimiento, hasta que terminemos nuestro momento lo que está pasando por la pandemia, los viajes van a ser realizados de avión como medio de transporte, es como una forma más segura de transporte, renovación del aire, y esos viajes que reducen el riesgo de contagio o viajes de carro en cortas distancias, huyendo un poco de los... ¿Podría entrar al canal, salirse del canal en portugués y entrar al canal, sin idioma, para que nuestra intérprete escuche el canal en español? Vamos a ver si podemos solucionar ese tema y vamos probando. Mil disculpas. A ver. Opa, meu canal, não apareceu. Interpretation. ¿Listo ahora? Continúe sin ningún problema. Vamos. Então, Entonces, bueno, un poco en los viajes realizados en avión como un medio seguro que reduce drásticamente el riesgo de contagio, o carros en cortas distancias huyendo de grandes centros como Beijing y Shanghai. Enfoque también de destinos únicos, sus ciudades muy cercanas para que la circulación que ese contacto sea evitado con personas de diferentes localidades. Es importante recordar que el gran flujo de pasajeros fue lo que posibilitó
una epidemia que estaba localizado en China que gane grandes proporciones mundiales. Entonces, ahorita que estamos en pronósticos positivos para alcanzar los números que teníamos antes de la pandemia, yo creo que sean estrategias seguras para que el virus pueda ser controlado, hacer viajes en grupos familiares o personas que se reúnen en los mismos ambientes, una menor duración y mayor enfoque en los destinos, o sea, explorar más los atractivos turísticos disponibles en los destinos escogidos, grupos pequeños, como dijimos, en ambientes cerrados y algo importante para actividades, hay atractivos que sean al aire libre. Entonces, principalmente para América Latina, que tiene menos visión sobre el territorio de China, el mayor flujo todavía está en las mayores ciudades, pero China tiene grandes joyas, especialmente como hablamos de ambientes naturales, cuando nosotros pensamos en el turismo doméstico como estrategia, que eran destinados para familias y tener una propuesta, y con el retomar del turismo internacional son grandes espacios que tienen que ser conocidos por turistas de todo el mundo que visitan China. Bueno, por ejemplo, la ciudad de Zhangjiajie abriga el mayor parque de China, que es formado por valles, cañones y cavernas, ambientes naturales y abiertos que guardan también grandes preciosidades como atractivos turísticos, el mayor teleférico del mundo, que tiene casi 7,5 kilómetros de extensión, llevando a 1,279 metros de altitud, y también el elevador, que el mayor elevador al aire libre, que llega a 326 metros de altura. Y lo que es posible ver en este parque, además de las bellezas de sus valles y sus cañones. Este parque fue el escenario para el alquiler de las escenas de Avatar para esta película, y que lo fascinó a adultos y niños de la literatura fantástica. Bueno, la ciudad de Harbin, al norte de China, también es una ciudad increíble. Está localizada en el extremo norte de China, cercano de Siberia, cerca de la frontera con Rusia. Y hay un caso, es un lugar bastante multicultural. Tiene el mayor festival de hielo del mundo, que pasa entre diciembre y febrero. En este caso, el gran atractivo de la región es conocer las esculturas y los edificios de hielo, todos hechos en hielo, con más de 40 metros de altura. Sí, es cierto que el invierno tiende a aproximar más a las personas, pero estamos hablando del turismo en espacios abiertos. Nuestro riesgo de contagio disminuye drásticamente, y brevemente esperamos que hayamos terminado con esa pandemia del COVID-19. Ya hablando un poco del turismo regional en América Latina, el sol, arena y más el Caribe, además del mar, una riqueza natural y cultural latina. Hablar un poco más, no solamente del Caribe, la visión que tenemos del Caribe, siempre estamos asociados al mar, sus aguas calientes y azules, pero los países guardan muchas riquezas. Aquí en Brasil, el Caribe siempre es visto como el mar, y en Europa no es diferente, pero hay muchas riquezas que pueden ser aprovechadas en el interior de los países. Hablando un poco del contexto histórico, especialmente para nuestros amigos de China, la expresión América Latina inicialmente está muy asociada a cuestiones lingüísticas. Entonces, eso es Lazio viene de Lazio, que es una región de Italia que hacía parte del Imperio Romano, y a partir del latín, que era la lengua hablada en esa localidad. Nosotros tenemos lenguas que surgieron y son hablados hoy en los países de Europa occidental y de América Latina, como español, francés, italiano, portugués y el romance, que es una de las lenguas oficiales de Suiza. Pero es importante recordar que el Imperio Romano alcanzó límites de otros pueblos. En esta forma, la lengua latina también alcanzó familias lingüísticas, como por ejemplo los anglo-germánicos, que hablan inglés y alemán, y por eso tienen gran influencia del latín en esas lenguas con sus palabras.
es importante que nosotros expandamos la visión de América Latina, no solamente por el idioma, se extiende por todo el continente americano, desde México en América del Norte hasta Argentina en América del Sur. Y nosotros tenemos dentro de ese territorio una multiculturalidad muy amplia, diversas islas, algunas de ellas como territorios independientes en el Caribe y también países como Guyana y Surinam aquí en América del Sur. No tienen el español como lengua oficial. También no portugués, porque el Brasil es el único país que no lo tenemos como lengua oficial, pero tenemos lenguas como, hay algunas lenguas como neerlandés, portugués y otras lenguas nativas que se mezclaron también. Es importante pensar que ese carácter latinoamericano no apenas por la lengua, sino como una fusión, una mezcla de los pueblos. De ese modo, esos países componen lo que nosotros llamamos pueblos latinoamericanos. Bueno, es importante también pensar que América Latina, aunque se ha visto con una visión europea como nuevo mundo, porque Europa estaba ya consolidada hace bastante tiempo cuando las grandes navegaciones pasaron, pero aquí nosotros teníamos pueblos originarios que son cunas de grandes civilizaciones. Yo estoy hablando de los incas, de los mayas y de los aztecas, que poblaron México, América Central y América del Sur. Incluso esos pueblos, la ciencia moderna han descubierto que esos pueblos tenían diferentes conocimientos avanzados como astronomía. Entonces había mucha vida, mucha cultura aquí en el territorio americano, antes de la llegada de los pueblos europeos. Bueno, haciendo una separación de las posibilidades que encontramos en América Latina, nosotros podemos separar destinos de historia natural y destinos de historia del hombre. Los destinos de historia natural tenemos América Central, con el Círculo de Fuego del Pacífico, que es una región donde las placas tectónicas se juntan, sujetos a erupciones volcánicas, donde los volcanes son grandes, atractivos en diversos países, entre ellos El Salvador, que nosotros tenemos como ejemplo el fondo de nuestra diapositiva, el volcán Ilamatepec, que es el más alto y más activo volcán del país. Y nosotros tenemos también, además de las regiones costeras, tenemos en el interior muchos verdes, mucha exuberancia de vegetación. Y nosotros tenemos ecoturismo y turismo de naturaleza. Tenemos también dos ejemplos al lado, el Río Celeste en Costa Rica, que atrae amantes del ecoturismo para los viajes y las aguas. Y también tenemos el Parque Champaign en Guatemala, que es un parque de turismo y naturaleza. Pero cuando hablamos de historia natural, América Latina tiene mucho más. Por ejemplo, en Chile, nosotros tenemos desierto de Atacama, que se destaca como el más alto y más seco desierto del mundo, que está sobre las cordilleras de los Andes. Y esta foto que yo traigo ahora es una foto del salar de Atacama, que es un desierto de sal, lo que los geólogos pueden comprobar con la presencia del mar antes de la formación de la cordillera de los Andes. Bueno, y destinos de la historia humana, yo traigo un poco para hablarles, como la profesora Min dijo, los lugares que tienen que ser preservados por la UNESCO. Nosotros también tenemos aquí en América Latina. Al fondo nosotros vemos las grandes ciudades como Machu Picchu, que fueron descubiertos al inicio del siglo XX en Perú, de la civilización inca, y está a 2.500 metros arriba del Océano Pacífico. Y nosotros tenemos también presencia, por ejemplo, de la civilización maya en países como Guatemala, Honduras. Nosotros tenemos ahí, tenemos también a Tikal, que queda en Guatemala, y el sitio arqueológico abajo que está en Honduras, que muestra la imponencia de la arquitectura y la evolución para los cálculos de la época, considerando que son tiempos remotos. Considerando el tiempo, veo que ya he avanzado, entonces en respecto al evento, yo cierro aquí mi contribución, mi presentación, hablando sobre este camino del turismo doméstico y el turismo regional como una posibilidad de retomar el turismo hasta el fin de la pandemia, presentando destinos que pueden impulsar el retomar del turismo internacional cuando la circulación se normalice, como antes de la pandemia.
Muchas gracias, profesor Alexandre. Agradezco mucho su presentación sobre el turismo chino y en América Latina, así como las características de nuestra región que la hacen bastante diferente al resto del mundo. Muchas gracias. Y por último, quiero dejar con ustedes al profesor Samuel Zhuo. El doctor Samuel Zhuo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, licenciado en Ingeniería de Proyectos por la Universidad de Burdeos, licenciado y maestro en Geografía por la Universidad de Rennes, doctor en Geografía por la Universidad de Angers, es profesor e investigador asociado a la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, investigador asociado y Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde el 2017 y miembro del Grupo de Investigación Procesos Turísticos, Movilidad y Territorio. Ha desarrollado una línea de investigación sobre las interacciones entre el turismo y las sociedades locales en espacios rurales de América Latina, entre otros en el Caribe continental. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Turismo Rural, Amextur, asesor de la Unión de Sociedades Corporativas COOX de Mayab desde el año 2015 y miembro del equipo técnico de la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario desde 2017. Ha coordinado el Atlas de Turismo Alternativo en la península de Yucatán y el cómic La Otra Cara del Turismo en la península de Yucatán en el 2020, entre otros proyectos relacionados con el turismo. El profesor nos presentará la ponencia 10 lecciones aprendidas sobre el turismo comunitario en Yucatán. Bienvenido, profesor Zhuo. Muchas gracias, Roberto, por esta presentación. Muchas gracias también pues, a su fundación, la Fundación CLEC, por la invitación y poder compartir justamente con los otros panelistas, ¿no? Y decidí esta mañana pues, enfocarme sobre una modalidad de turismo que es muy parecida al ecoturismo, ¿no? Que es pues, manejada por las sociedades locales, ¿no? Entonces, por eso, pues, hablamos de turismo comunitario, ¿no? Darles, pues, un poco los antecedentes y la metodología para, pues, esta presentación de esta mañana, que son enfocadas, pues, a trabajos centrados sobre la geografía, sobre, pues, trabajos con sistemas de información geográfico y que nos han llevado, pues, a pensar, o sea, justamente a partir de estudios regionales, ¿no? Hemos usado también, pues, la investigación-acción participativa, es decir, pues, asociar justamente estos prestadores de servicios turísticos que viven en comunidades rurales de la península de Yucatán para justamente, pues, construir comunidades de aprendizajes donde los diálogos de saberes son centrales, ¿no? O sea, si nosotros, pues, hablamos español, trabajamos con muchos compañeros y compañeras que ellos hablan la lengua originaria de la región, que es el maya yucateco, ¿no? Y también hemos participado en la construcción de redes colaborativas en materia de esta forma de turismo, ¿no? Y eso les platicaré un poquito más. Yo creo que primero es importante conceptualizar este tipo de turismo que llamamos turismo comunitario, ¿no? Es alternativo al turismo de sol y playa, donde pues en estas formas de turismo muchas veces son turismo destinadas pues a masas, a grandes números de públicos. En nuestro caso, pues es un turismo alternativo y complementario al turismo de masas, ¿no? Es un turismo alternativo y complementario al modelo de desarrollo económico neoliberal. Muchos de estas empresas del cual les voy a platicar, podríamos hablar de MIPYMES, de pequeñas, de medias y pequeñas empresas sociales, pero también pues muchas veces son cooperativas, ¿no? Pero más que todo en la región, esta región del sureste mexicano, este tipo de turismo es
una alternativa a las actividades primarias, que son actividades agrícolas, ¿no? Como son, pues, la milpa, un sistema agroecológico que encontramos en Mesoamérica y que justamente, pues, tiene más de 2000 años, ¿no? Y que todavía es vigentes en algunas partes, ¿no? Pero también son como productores de diferentes tipos de actividades, ¿no? Entonces, también como un segundo punto, estas empresas, ¿de acuerdo? Sociales, mil disculpas, estas empresas sociales, ¿de acuerdo? Están, pues, las podemos, perdón, Mael, estoy trabajando, podemos diferenciarlas en el sector privado y público de la economía. Entonces, estas empresas sociales, ¿de acuerdo? Tal vez tenemos el sector privado y el sector público y justamente pues ellos vienen del sector social. Y por fin, hay una relación de alguna forma entre estos grupos y lo que llamamos comunidad y los comunes, ¿no? Entonces, es todo o parte de la comunidad, las relaciones laborales solidarias que están presentes entre un grupo, una empresa, el comité y el resto de esta localidad, ¿no? Y entraré en estos detalles, ¿no? Para reforzar, creo que hay 3 criterios inapelables para definir el turismo comunitario, ¿no? Primero, la propiedad social de la tierra, del equipo y de las infraestructuras, ¿no? Como segundo punto, los actores tienen la toma de decisiones colectivas y un reparto equitativo de los ingresos, ¿no? Y por fin, pues, para adquirir las competencias, justamente estos actores de empresas sociales las adquieren muchas veces, pues, a través de procesos horizontales y solidarios, ¿no? Y esos serían, pues, criterios para definir justamente este turismo comunitario presente en toda América Latina, ¿no? Entonces, ahorita pasando rápidamente estas 10 lecciones, ¿qué hemos aprendido sobre estos sectores en el transcurso de estos 25 últimos años, ¿no? Primero, este turismo está vinculado a lo que llamamos en México la propiedad social. Y la propiedad social significa que varias personas son propietarios justamente de la tierra, ¿no? Entonces, lo que observamos es una vectorización, un traslado de alguna manera entre la toma de decisiones de lo que llamamos un ejido, es decir, la propiedad social en la península de Yucatán, y estas cooperativas, ¿no? Por tal, pues muchas veces hay baja incorporación de las mujeres como socias y también una baja participación de los jóvenes como socios. Como segunda lección, lo que hemos observado es que existía una fuerte vinculación entre varios aspectos de la cultura maya y estas cooperativas, ¿no? Entonces podríamos hablar, pues, de lo que es la farina. La farina en México y en el sureste principalmente, pues, son trabajos colectivos, son trabajos, o sea, que se hacen, pues, de una manera gratuita, de alguna forma, por los que tienen estos tipos de empresas y laboran justamente por el mantenimiento del sitio turístico, ¿no? Después, este turismo, este tipo de turismo, se viene a insertar en una dinámica de pluriactividad en el trabajo campesinos, ¿no? Existe también una delegación del trabajo en el sentido donde los papás o los abuelos que fueron invitados a participar en estos proyectos, pues invitan justamente a sus hijos, a sus nietos a participar, ¿no? Y donde está presente, pues, lo que llamaba el antropólogo Rogoff, pues, aprender mediante la observación y pues acomedirse, ¿no? LOPI por sus siglas en inglés, ¿no? Donde al final se va aprendiendo haciendo. Como tercera lección, pues nos dimos cuenta que estaban familias que desempeñaban justamente un papel importante en estos tipos de cooperativas, ¿no? Pueden ser cooperativas, familias campesinas
o también cooperativas donde la mayor parte de sus miembros pertenecen a una, dos o tres familias extensas, ¿no? Como cuarta lección, que está vinculada también justamente a esta observación sobre las familias, pues observamos que los trabajadores de estas cooperativas, aunque la ley de sociedad cooperativa en México marca que un trabajador después de 365 días, es decir, un año, se podía volver justamente socio, pues muchas veces se quedan en un esquema justamente de trabajador asalariado, ¿no? Pero estos trabajadores pues tienen relaciones de parentesco justamente con los socios, ¿no? Entonces, aquí ven en la imagen justamente pues un socio de una empresa al sur de Tulum, y ahí en esta cooperativa son presentes pues muchos familiares de la familia Kamal. Como quinta lección es cómo estas empresas hoy día, ¿de acuerdo?, han formado redes colaborativas para penetrar el mercado. Es decir, partiendo de sus lógicas, pues han creado organizaciones de segundo nivel para ir comercializando el turismo comunitario, ¿no? Un ejemplo donde colabora la Universidad Autónoma de Yucatán es el ejemplo de la Unión de Cooperativas de Coxmayab, donde pues muchos estudiantes se van insertando de alguna forma en estos tipos de actividades, ¿no? Nosotros en la universidad, pues tenemos estamos ubicados aquí en Mérida, Yucatán, y tenemos muchos estudiantes que vienen de comunidades rurales justamente y se van insertando en estos tipos de empresas sociales, ¿no? Entonces, más de 150 empresas sociales estaban organizadas en una empresa de segundo nivel. También, como sexta lección, nos hemos dado cuenta que el subsidio, los subsidios gubernamentales habían jugado un papel importante, ¿no? O sea, este tipo de turismo en México y en otras partes de América Latina, ¿de acuerdo?, han sido incididos por el Estado y por las agendas internacionales, ¿no? Pero muchas veces el monto de financiamiento pues no da los resultados esperados, ¿no? En el sentido de que parecía que montos altos de financiamiento no se traducen en mejor desempeño económico, ¿no? Es decir, en más turistas y más ingresos, ¿no? En este mapa ven justamente la distribución de las empresas sociales que se dedican a este tipo de actividad, ¿no? Y creo que se pueden dar cuenta que no es una actividad residual, en el sentido que en 2015 había más de 200 empresas sociales que se dedicaban en esta actividad, ¿no? Como séptima lección, perdón, es cómo ha existido últimamente varios procesos de privatización, ¿no? Que pueden ser tanto formal que encubiertos, ¿no? Y donde justamente pues la propiedad social de la tierra pues está vulnerada de alguna forma para la actividad turística, y esto de diferentes formas, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que al poner un valor económico sobre un territorio que tiene diferentes recursos naturales, como lo presentaron los compañeros antes, pues va a haber menos posibilidad que se ceda justamente esta propiedad social. Como octava lección, y tal vez pues un punto me parece central, ¿no? Es no cualquier lugar puede ser turístico, en el sentido que observamos hoy día pues una penetración del turismo en espacios rurales, no solamente en América Latina, pero particularmente en la península de Yucatán, donde existe pues la ciudad de Cancún, que creo que muchos de ustedes conocen, ¿no? Que antes de la pandemia había recibido 26 millones de personas en su aeropuerto, ¿no? El polo de turismo más importante de América Latina, ¿no? Y eso drena, pues justamente, turistas en diferentes partes, ¿no? Y eso asociado a este megaproyecto que se está realizando en la región, que se llama Tren Maya, donde pues queremos compartir la idea, ¿no? Que no cualquier lugar puede ser turístico y que la localización geográfica es bastante importante. Como novena lección, este aspecto sobre justamente el modelo de capacitación, cómo ha sido más eficiente estos tipos de encuentros entre actores, ¿de acuerdo?, que van adquiriendo
justamente pues experiencia turística a través justamente de intercambio de experiencias, ¿no? Donde muchas veces estos espacios pues se llevan a cabo en Maya Yucateco y donde destacan pues la importancia de algunos expertos locales, ¿no? Y como décima lección, que es tal vez pues la lección que nos reunía pues el día de hoy, pues nos hemos dado cuenta que este tipo de turismo es particularmente, y hay que tener cuidado con la palabra, me parece, ¿no? La palabra resiliencia, ¿no? Porque creo que los seres humanos no somos resortes y que esta pandemia pues ha traído varias lecciones justamente, pero este tipo de turismo ante las crisis que pueden ser sanitarias, que pueden ser ambientales, que pueden ser socioterritoriales, pues es un turismo que se recupera relativamente rápidamente, ¿no? Donde de nuevo, o sea, los actores centrales son pues campesinos, pescadores, milperos, que se dedican a otras actividades y que van justamente penetrando en la actividad turística, ¿no? Entonces, pues durante esta pandemia hemos podido justamente acompañar algunas iniciativas. Eso es uno de los resultados, un mapa bolsillo que habíamos realizado justamente pensando que a este turista que no conocía esta modalidad de turismo antes de la crisis y que durante la crisis pues lo ha vuelto casi de moda, ¿no? Entonces, con precios módicos que permitían justamente pues un acceso a mucho más personas, ¿no? Y también pues hemos decidido con otros colegas redactar una guía para justamente poder descubrir diferentes empresas sociales en el sureste de México, y eso pensando, ¿de acuerdo?, que este tipo de turismo también se debe abrir más allá de un público académico, más allá de un público conocedor, y que puede ser pues un tipo de turismo interesante también por el turismo internacional, ¿no? Y termino sobre esta lámina agradeciendo justamente pues el espacio para poder compartir el trabajo que hemos realizado justamente con estos prestadores de servicio. Dejo mi correo electrónico, también la página ResearchGate, donde pueden encontrar diferentes tipos de materiales sobre el tema, y también pues justamente la página de la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, que se llama viajaturismocomunitario.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup, profesor. Quiero agradecerle sinceramente. Ha sido una exposición muy, muy interesante sobre el turismo comunitario en la península de Yucatán y sobre todas las posibilidades que puede tener este tipo de turismo para esta época de pospandemia, y que es absolutamente diferente y va en otro sentido al turismo masivo que se vive en México, en Quintana Roo y en el Caribe en general. Así que ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias por su exposición. Quisiera ahora dejar el tiempo por si hay algunas preguntas. Habían dos preguntas, una para la profesora Lin Minhui, que decía sobre el turismo en ciudades que son patrimonio de la humanidad, digamos. En China este tipo de turismo se trató de incentivar mucho, sobre todo para sacar estas comunidades de la pobreza, cosa que así ha sido sin duda alguna. Pero frente a eso, ¿cuál es la proyección que ve usted respecto de estas ciudades patrimoniales y la diferencia que hizo usted entre dos ciudades, una absolutamente enfocada y casi con toda su arquitectura dedicada al turismo, y la otra con una versión diferente? Afortunadamente las he conocido las dos y he tenido la suerte de estar allá, con un turismo masivo al exterior de la ciudad y en el interior con un turismo que la gente puede pasar, pero no el comercio masivo. ¿Cuál es su evaluación a futuro de eso?
好，谢谢您的问题。 Muchas gracias por la pregunta. Bueno, las dos ciudades como City y Lijiang han sido nuestro objetivo de estudio. Y creo que tengo la misma percepción que de ese exceso de comercialización, de gentrificación, y que están en exceso. Yo creo que esos pueblos ya no soportan más turistas, y sobre todo cuando se han mermado un poco esos negocios, porque la mayoría están destinados para turistas, no hay servicio para gente local. Entonces eso es el producto. Yo creo que hubo un descontrol, y cuando se dieron cuenta que estaba descontrolado, se dieron cuenta que había que hacer medidas para controlar eso. Entonces, por ejemplo, en el tema del negocio de artículos de plata, que tenían un margen de utilidad sobre 30-40%, es algo exagerado. Incluso hay turistas que están dispuestos a pagar algo muy insignificante por 3.000 yuanes. Entonces eso ya es una exageración. Yo creo que de esa manera yo creo que obligado al gobierno a hacer medidas, a hacer frente a estas consecuencias de exceso de turismo. Pero creo que City lo ha hecho mejor, pero de manera quizás más equilibrado, porque cuando estaban en casi el peligro de caer en esta consecuencia de gentrificación, de comercialización, dejaron de emitir licencias comerciales para poder proteger el pueblo, y para evitar eso, lo que hicieron, para mí lo mejor fue haber habilitado una nueva zona sin tocar, sin destruir el casco antiguo, para habilitar zonas comerciales en la zona periférica, de tal manera que los turistas son desviados a esa zona sin tener que masificar dentro del pueblo, sin tener que afectar al casco antiguo. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesora Lin Minhui. Quisiera preguntarle, Susan, hablaste sobre la necesidad de trabajar en forma regional conjunta el turismo, así como se hacen los tours binacionales, el turismo de empresa, digamos, ¿no es cierto? Un turismo especializado. ¿Cuáles son las acciones que ves tú que se pueden hacer en pospandemia? Porque a veces cuesta muchísimo poner de acuerdo a instituciones de diferentes países. No es tan fácil, por decir algo, desde coordinar fechas de ferias o cosas así, o congresos, a hacerlos en forma conjunta. ¿Conoces tú o cómo dirías tú que se está haciendo esa coordinación regional? Quizás ha habido una coordinación que surgió desde el sector privado más que del sector público o de la academia en determinadas áreas específicas, ¿ya? En general, si uno mira los eventos internacionales que se hacen en Latinoamérica, ha habido una inteligencia de mercado que se ha trabajado desde las cámaras y asociaciones gremiales de los sectores productivos que las producen. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de minería, nos damos cuenta de que si Expomin se va a hacer en Chile, probablemente Perú, en fechas muy cercanas, va a desarrollar Expomina, Colombia va a realizar un evento sobre hidrocarburos. Entonces existe esa complementariedad que se ha dado de forma natural por la demanda del mercado, y además un poco aprovechando las ventajas que en el caso de Chile se han dado en el trabajo con las delegaciones chinas puntualmente, que participan de las ferias internacionales en los eventos que se realizan en Chile. O sea, si pensamos no solo en Expomin, sino que en otras ferias de otros sectores productivos, como por ejemplo en la arquitectura y la construcción, Chile ha batido récord con pabellones donde ha tenido más de 150 empresas participando. Por lo tanto, ya es un referente, y a partir de eso la coordinación, cuando hay un caso de éxito, se hace mucho más fluida. Entonces yo creo que
el factor principal para generar la coordinación debiera seguir siendo una motivación del sector privado que propone al sector público, como es lo que pasa, por ejemplo, con el Consejo Empresarial en la Alianza del Pacífico, en cual el Consejo Empresarial propone actividades para que la Alianza del Pacífico, como un acuerdo multilateral, las lleve a efecto como una actividad coordinada de los 4 países que lo componen. Perfecto, muchas gracias, Susan. Interesante. Profesor Jouot, me gustaría preguntarle, este turismo comunitario, el turismo sin duda alguna en la región maya, en Quintana Roo, es un turismo masivo. Los chinos lo conocen por el turismo masivo de playa, del Caribe, ¿no es cierto? También el turismo arqueológico en Chichén Itzá y otras ciudades como Uxmal. ¿Cómo usted o tienen considerado ustedes, digamos, poder vender, entre comillas, ¿no es cierto?, o promover el turismo comunitario hacia el extranjero y en especial ahora en este seminario que estamos viendo hacia el turista chino? Muchas gracias, Roberto, por esta pregunta tan pertinente. Y quería partir tal vez justamente de un elemento patrimonializado últimamente, que es la milpa maya. La milpa maya ya se vuelve como sistema inteligente del patrimonio agrícola mundial. Y ustedes tal vez, pues me imagino, saben dónde hay más de estos sistemas patrimonializados, justamente pues en China, ¿no? Entonces, creo que justamente como estos imaginarios que han funcionado pues muy bien, por ejemplo, en Francia, o sea, el turista china visita no solamente pues espacios vitícolas en la región de Borgoña, pero también campos de lavanda en el sur de Francia, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante estos espacios imaginarios, ¿de acuerdo? Asociados forzosamente, pues, al patrimonio edificado, como puede ser Chichén Itzá o como puede ser Ekbalam en la región, ¿no? Entonces, esto es uno de los aspectos que me parece, pues, ser relevante, este imaginario vinculado a un paisaje que es justamente, pues, la milpa maya, ¿no? Y sobre la segunda parte de la pregunta, que es justamente pues los sistemas de comercialización, pues desde ya más de 10 años estamos colaborando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para trabajar pues desde una manera bottom-up, desde abajo, justamente la construcción de esquemas de comercialización a través justamente pues uniones de cooperativas o alianzas, ¿no? La Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario es una organización de tercer nivel, ¿no? Es decir, que los mismos actores de este tipo de turismo, muchas veces pues de origen maya, pues justamente se organizan para penetrar el mercado, ¿no? Y pues un ejemplo tal vez como de entre todas estas empresas es el ejemplo de Siankan Community Tours, que está ubicado a 15 kilómetros al sur de Tulum, es decir, de este gran corredor de justamente como lo presentaba, ¿no? Del turismo en Quintana Roo, que es pues un turismo, un gran turismo de alguna forma, y ellos han podido con productos de valor agregado, pues captar partes de estos turistas, ¿no? A través de un recorrido en canales, justamente en un área natural protegida, que se llama la Reserva de la Biosfera de Siankan, y han podido penetrar el mercado, ¿no? Entonces creo que lo que están haciendo los compañeros aquí en la región es bastante relevante y que también hay experiencias de alguna forma que van a permitir justamente, pues tal vez atraer también pues el turismo chino. Cabe mencionar que claramente pues no es un turismo tan masivo, ¿no? O sea, muchas veces en estas comunidades pues vienen pequeños grupos, pero creo que lo hemos visto en otros destinos turísticos, pues, o sea, el turismo chino no se mueve solamente en grandes consorcios, ¿no? También son, pues, a veces transportes adecuados a 12 o 15 personas. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias, Linh Minh Huy. Muchas gracias, profesor Alexandro Silva.
y Samuel Zhuo. Quiero sobre todo agradecer a Lin Minghui, que en este minuto es casi medianoche en China y está ha estado pacientemente con nosotros hoy día. Ha sido muy interesante. Lo que quisimos como Fundación CLEC es hacer un análisis del turismo post-pandemia. Una visión desde China que fue magníficamente presentada por Lin Minghui y una visión desde América Latina que también ha sido profesionalmente y muy bien hecha por Susan Rojas, Samuel Zhuo y Alexandre Silva. Sin duda alguna, este video lo enviaremos a todos, además de las instituciones que realizan enseñanza del chino, a las instituciones de turismo. No todos a veces se puede conectar a la hora en que se pueden realizar los foros, pero la gran parte de las visitas están después en nuestro canal YouTube. Así que muchas gracias a todos. Thank you so much. Xie, obrigado, merci beaucoup. Y nos vemos en una próxima presentación. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, Roberto. Gracias a todos.